Amados hermanos de la Casa del Alfarero y amigos de las distintas redes sociales a través de las cuales podemos compartir la palabra del Señor, Dios les bendiga. En el día de hoy la palabra del Señor se encuentra en Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante, donde la palabra del Señor dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en este día, Señor, porque sabemos que tu palabra habla a nuestra vida. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, y sabemos también que a través de la obra de tu Espíritu Santo tú nos vas a estar hablando este día por medio de tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra que estoy compartiendo con cada uno de ustedes lleva por título: Hace bien tus cuentas. Hace bien tus cuentas. En el versículo 14 nos dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Hay una figura que se habla acá de un hombre. De ese hombre del cual se está hablando, ese hombre ante el cual hay que rendir cuentas, y los personajes de esta parábola van a rendir cuentas. Este hombre que tiene esa posición de un nivel más elevado, en el griego nos da la idea de alguien muy cercano a estas personas, encargado de, en algún momento, pedir cuentas después de un tiempo. Se nos habla también de que hay tres personajes, aparte de este hombre, de esta relación cercana, que posterior a un tiempo transcurrido pedirá cuentas. El versículo 15 dice: uno dio 5 talentos, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos, dice la palabra, que fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Aquí podemos ver que esta primera persona había recibido algo, se había colocado algo en su administración, en su mayordomía, se había colocado algo sobre su vida, algo se había colocado en sus manos. ¿Qué es lo que hizo él? Él multiplicó lo que había recibido. Tuvo una buena administración. Y otra cosa muy importante es que fue productivo. Fue productivo con lo que él tuvo en sus manos. Asimismo, el versículo 17 dice: el que había recibido 2, ganó también otros 2. Nuevamente volvemos a encontrar que este segundo personaje también multiplicó lo que había recibido, también tuvo una buena administración y también fue productivo con lo que había recibido. Y aparece un tercer personaje en el versículo 18. Dice: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Lamentablemente, muchos hacen esto. Muchos permiten esto. Y una de las cosas que nosotros no podemos permitir nunca, con lo que nosotros recibimos, con lo que este hombre de relación cercana, muy íntima, tenga con nosotros. Lo que Dios haya colocado en nuestras manos, lo que Dios haya colocado en nuestra vida, nunca podemos enterrar nuestro talento. Cuando en esta parábola se nos habla de talento, se nos habla de algo que tiene un valor, algo que tiene representativamente un valor.
Y eso significa que lo que Dios coloca en nuestras manos para que nosotros administremos tiene un valor. No debemos nunca tirarle tierra a nuestro talento, ni permitir que otros nos afecten cuando nos tiran tierra. Este principio aquí es muy importante que nosotros lo comprendamos, que hay 3 personas, que las 2 primeras personas hicieron bien con lo que recibieron, multiplicaron, tuvieron buena administración, fueron productivos, pero aparece un tercer personaje dentro de esta historia, el cual enterró su talento. Me recordé en esta mañana sobre una ilustración de un animal que había caído en un agujero. El animal que había caído dentro del agujero era un burro. Y toda la gente del vecindario se acercaba todos los días y pasaba a ver al burro en el agujero. Cada día criticaban al burro, cada día se mofaban del burro, cada día se reían del burro y le decían: ¡ja, ja, ja! Tú nunca podrás salir de ahí. Qué feo que eres, qué carente de habilidad que eres. Eres tan bajito que ni siquiera puedes salir de este agujero. Todos los días la gente le iba a tirar tierra. Y el burro todos los días se sacudía la tierra. El burro tenía claro que en algún momento Dios le permitiría salir de aquel agujero. Y sucedió que transcurrido varios días, mientras la gente criticaba al burro, se reía del burro, se mofaba del burro, el burro hacía una sola cosa: se sacudía la tierra y no dejaba que la gente lo tapara con esa tierra que le tiraban. Hasta que llegó el momento que de tanta tierra que le tiraron al burro, Dios permitió que el burro pudiese salir de aquel agujero. ¿Por qué? Porque la tierra fue creciendo dentro del agujero. El burro se sacudía la tierra y pisaba la tierra hasta que llegó a un nivel tan alto, todo lo que la gente le tiraba, que llegó el momento en que este animalito pudo salir del agujero. Y esto nos enseña una gran lección. No debemos nunca arrojarle tierra a nuestro talento. Ni porque nos sintamos desmotivados, ni porque creamos que no somos capaces, ni porque pensemos que somos inexpertos. Nunca debemos tirarle tierra a nuestro talento, ni tampoco permitir que otra gente le tire tierra a tu talento. Si Dios ha colocado un talento sobre ti, quiero que sepas que tiene un valor. Quiero que sepas que desde el momento en que Dios coloca algo sobre nuestra vida, como en esta narración de la parábola, aquel hombre colocó algo en la administración de ellos. 2 lo trabajaron y 1 no. Nosotros no debemos permitir que la crítica nos destruya. Con el paso de los años he aprendido una gran frase. No solamente nos debemos sobreponer a la crítica, sino que tenemos que aprender a vivir con ella. Siempre que tú estés avanzando, va a haber crítica. Siempre que tú intentes levantarte para trabajar tu talento, va a haber crítica. Lamentablemente, las personas que critican tu talento no están bien enfocados, porque ellos debieran preocuparse de su talento y de trabajar su talento, y no de tirarle tierra a tu talento. Tal vez, en más de alguna ocasión, alguien te ha arrojado tierra sobre tu talento. Lo que Dios ha colocado en tus manos, alguien lo ha mirado en menoscabo, lo ha menospreciado, tal vez con un comentario, tal vez con una mirada, tal vez con una desaprobación de un comentario, tal vez diciéndole a otro: oye, mira lo que hace, no es grato, no es agradable. Y se entiende que no todo lo que nosotros hagamos le va a gustar a la gente. Se entiende que tu talento tal vez a más de alguna persona no le va a agradar. Pero lo que la gente no entiende es que ese talento
no es para ellos. Ese talento lo regala y lo otorga a Dios para que nosotros lo trabajemos. Por eso, mi querido hermano y amigo, no permitas que la gente le tire tierra a tu talento. Y tú no te permitas nunca la oportunidad de enterrar tu talento. Hay mucha gente que es inescrupulosa en las cosas que dice y hablan de los talentos de los demás. Pero ¿qué hay de sus talentos? ¿Qué están haciendo ellos por el reino? Acá en la parábola se nos habla del reino. ¿Qué hacen con su talento en el reino? Porque si ellos lo han querido y permitido que su talento se entierre, no tienen por qué enterrar el talento que Dios ha colocado en tus manos. Por eso, seamos inteligentes y sabios. Si alguien nos critica, aprendamos con sabiduría a vivir con la crítica. En el versículo 19 dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Bien dice el dicho por ahí: no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Pero es importante entender frente a quién rendimos cuentas, frente a quién rendiremos cuentas. Hay una expresión que he acuñado a lo largo de mi vida que dice de la siguiente manera: mis cuentas para el Señor. Cuando alguien quiere pedirnos cuenta por lo que nosotros hacemos con nuestro talento, tenemos que tener claro que nuestras cuentas siempre son para el Señor. Cada una de las cosas que trabajamos es para el Señor. Esperamos multiplicar lo que el Señor colocó sobre nuestra vida y trabajar lo que el Señor colocó sobre nuestra vida. Hay gente que no trabaja lo que el Señor le dio. Y eso hace que el talento se vaya enterrando y se vaya cubriendo de tierra. Debemos trabajar lo que el Señor nos dio y enfocarnos en nuestro talento y no ser un turnio espiritual. Una persona que tiene estrabismo espiritual, que no está enfocado correctamente. Debemos aprender a enfocarnos en lo que el Señor nos dio y trabajar en pro de eso. Debemos aprender a enfocarnos en que algún día rendiremos cuentas a nuestro Señor. Rendiremos cuenta por nuestro llamado, rendiremos cuenta por nuestro ministerio, rendiremos cuenta por nuestro servicio en la obra del Señor. ¿Qué estamos haciendo hoy por la obra del Señor? ¿Cuál es nuestro aporte en la obra del Señor? ¿Cuál es nuestro aporte en la iglesia local? ¿Cuál es nuestro aporte en el reino de los cielos? ¿Qué estamos trabajando? Versículo 20 dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: mire de quién proviene la alabanza. Bien, buen siervo y fiel. Primero se nos dice que es siervo. Y segundo, que ha sido fiel, que ha tenido fidelidad. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Una expresión que dentro de los tiempos, si la estudiamos, si bien es parte de una parábola, hace alusión al tiempo en el cual nosotros estemos ya con el Señor, donde el Señor va a revisar todo lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida, lo que hicimos también con nuestro talento, si lo trabajamos y lo multiplicamos o si simplemente lo tomamos y lo enterramos. El que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Los 2 primeros personajes están rindiendo cuentas al Señor y están entregando cuentas favorables, cuentas positivas, cuentas que nos hablan de que ellos trabajaron lo que recibieron de parte de su Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocías que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí
tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hay dos cosas muy importantes que de una u otra manera afectaron la vida del tercer personaje. Y es que él tuvo temor. Y dice que se escondió. Lamentablemente, si no vencemos nuestros temores, podemos terminar enterrando nuestro talento. Sé que a veces nos inundan una serie de temores frente al talento que Dios nos entregó. Si a la gente le gusta o no le gusta, si soy bueno o no soy bueno, qué tan profesional soy en lo que hago, si soy o no soy excelente. Déjame decirte una cosa, querido hermano y amigo. Tienes que aprender a vencer esos temores, porque esos temores lo único que hacen es trabar tu talento, es trabar lo que el Señor te entregó. Tienes que vencer esos miedos, porque al fin de cuentas, tú y yo debemos enfocarnos correctamente. Si a la gente le gusta o no le gusta, si le agrada o no le agrada, no es lo importante. Lo importante es que le agrade a tu Señor. Y déjame decirte algo que es muy obvio. Si Él te entregó un talento, es porque le agrada el talento que te entregó. Y más le agrada cuando tu talento le rinde honra, pleitesía y alabanza a Él. Lo segundo es que fue y escondió. Esconder lo que Dios nos da nunca es una opción del reino. Así que, querido hermano y amigo, te animo a sacudirle el polvo a tu talento, a sacar la tierra que tal vez otros puedan haber arrojado sobre tu talento. Y si tú mismo has enterrado tu talento, esta palabra te está llamando a desenterrarlo y trabajarlo. Aquí tienes, le dice él, lo que es tuyo. Respondiendo su señor, versículo 26, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? No todo en el reino son buenos siervos. Hay siervos malos también y hay siervos negligentes. Los siervos malos se encargan de hacer lo malo y hacer maldad. Le hacen maldad a otros, le hacen maldad al reino, le hacen maldad a otros que trabajan sus talentos, porque son siervos malos. Pero también hay algo que es bien interesante. Y usted se preguntará, pero ¿por qué la gente es así? ¿O por qué estos siervos son así? Son siervos malos. Y el que está diciendo que son malos no soy yo. Es la palabra del Señor, es el Señor. Porque dice que son negligentes. Y la negligencia tiene que ver con que no se ocupan de lo que se deberían ocupar, que es lo de ellos, sino que se ocupan y se desenfocan en el resto. El tercer personaje se desenfocó en el temor y se enfocó más en el temor que en enfocarse en el trabajo de su talento. El tercer personaje se enfocó en esconder. Ahí colocó su mirada. Quiso esconder para no perder lo que había recibido. Pero fue negligente porque no se ocupó de lo que se debía ocupar, que era lo que el Señor le había entregado, multiplicarlo. Para cuando su Señor le pidiera cuentas, rendir cuentas bien, hacer bien las cuentas. Es muy importante que nosotros entendamos y sepamos que no podemos ser siervos malos. El siervo malo es aquel que entierra su talento, es aquel que no trabaja su talento, es aquel que es negligente y que no se ocupa de trabajar su talento, que no multiplica su talento, que no está pendiente del reino, que está pendiente de los demás, completamente desenfocado. Por eso es negligente. Y su negligencia lo hace poco a poco ir caminando a un servicio malo y negativo para con el Señor. Me recuerdo en este momento a los hipócritas, de donde viene esa expresión que la palabra del Señor nos habla, de que mucha gente se está fijando en la paja del ojo ajeno y no logran ver la propia viga que hay en sus ojos. Amados hermanos, tenemos que enfocarnos en las cosas del Señor. A veces la falta de tiempo, la sobra de tiempo,
nos puede terminar desenfocándonos y terminar perdiendo nuestro tiempo ocupándolo en cosas en las cuales nosotros no debemos. Versículo 27 dice: por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Queridos hermanos y amigos, esta parábola nos da una gran enseñanza. Lo que Dios coloque en nuestras manos, lo que el Señor coloque en nuestras manos, le rendimos cuentas al Señor. Presentamos nuestras cuentas al Señor. Si a la gente no le agrada lo que Dios colocó sobre tu vida, no importa, no es relevante. Lo que importa es que tú trabajes tu talento, lo trabajes para el Señor, lo multipliques para el Señor. Haz que ese talento produzca, porque produciendo será una bendición para el reino. Y no tomemos el camino de este tercer personaje que fue un siervo malo. Enfoquémonos. No permitamos que nadie le tire tierra a nuestro talento y nosotros tampoco nos demos la licencia de enterrar nuestro talento. Trabajemos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, porque a quien rendimos cuenta es al Señor. Y al pasar del tiempo, algún día Él nos pedirá cuentas por lo que estamos haciendo, por lo que hemos hecho y por lo que haremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de esta parábola nos das una hermosa lección, Padre, que es enfocarnos nuevamente en lo que tú nos has dado, enfocarnos nuevamente en lo que tú has puesto en nuestras manos, enfocarnos, Señor, en nuestro llamado, en nuestro servicio, enfocarnos, Señor, en nuestro talento que tiene un valor ante los ojos tuyos, papá. También tiene un valor frente a la sociedad, también tiene un valor frente al resto de los siervos, Padre. Pero lo más importante de entender es que debe tener un valor alto para nosotros porque lo hemos recibido de ti. Y al fin de cuentas, Señor, nosotros no lo hacemos para agradar a los hombres. Lo hacemos, Señor, y trabajamos nuestro talento para que algún día, cuando tú nos pidas cuentas, nosotros poder hacer nuestras cuentas favorable y positivamente delante tuyo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Un abrazo para ustedes.